Hola, muy buenos días. Mi nombre es Melanie Sánchez. Soy una mamá del grupo de Nacer, atendida por Laura y por Claudia. Y bueno, en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes algunos conocimientos básicos de bromatología para mapadres que estamos en esta odisea de criar y de alimentar a nuestros pequeños. Eh, Esto, bueno, surge a pedido de Claudia de poder tener este pequeño espacio adicionado al taller de alimentación complementaria con el fin de tocar algunas temáticas básicas simples para la vida cotidiana. Contarles un poquito de mí. Yo en el año 2010-2011 me formé como cocinera profesional y luego de desarrollarme algunos años en esta bonita profesión, decidí estudiar la carrera de licenciatura en tecnología de los alimentos, para la cual en el año 2014 inicié mis estudios y obtuve título intermedio de bromatología y luego el título de licenciatura en tecnología de los alimentos. Así que bueno, eso es un poco la formación que me acompaña para poder dar este mini tallercito para todos ustedes. Algunos conceptos que quisiera tocar con los oyentes es conceptos básicos de qué es un alimento, ¿sí? Que según el Código Alimentario se reconoce como alimento a toda sustancia o mezcla de sustancias que pueden ser naturales o elaboradas, que ingeridas por el hombre aporten a su organismo los materiales y la energía necesaria para desarrollar todos los procesos biológicos, ¿sí? Acá vamos a entender que entran todos los grupos de alimentos, incluso las infusiones, que a veces no tienen un gran aporte nutricional, pero también son considerados alimentos, como puede ser el mate, tan común en nuestro país, para poder acompañar la tarde, la mañana, la media tarde, también es considerado un alimento, ¿sí? Bueno, la cadena agroalimentaria es la totalidad de las etapas de agregado de valor a ese alimento, ¿sí? Eh, Desde su producción hasta que llegan al consumidor final. Dentro de esto incluimos a todo lo que son proveedores de insumos, ¿sí? Los servicios, los transportes y toda la logística. Todo eso constituye la cadena agroalimentaria. Y el concepto de manipulador de alimentos, que es toda persona que manipule directamente alimentos envasados o no envasados, equipos, utensilios para los alimentos o superficies que entren en contacto con los alimentos y que se espera, por tanto, que cumplan con todos los requerimientos de higiene apropiados a la hora de manipular ese alimento. Tenemos distintos tipos de manipuladores de alimentos, ¿sí? Lo importante es saber que a lo largo de toda la cadena agroalimentaria van a haber manipuladores desde el origen, ¿sí? Que puede ser desde la cosecha de una hortaliza, de un vegetal, la faena de un animal, la crianza antes de la faena también, hasta el punto culmine donde el consumidor final, que somos nosotros, vamos y adquirimos ese producto natural o elaborado y lo disponemos en nuestra casa. Pero aún así nosotros seguimos siendo manipuladores. ¿Por qué? Porque eso previamente le vamos a dar un proceso, desde sanitización, lavado, cortado, pelado, cocinado, manipulado, cocción, distintas etapas que vamos a hacer por lo cual nosotros seguimos siendo manipuladores hasta el punto culmine que es la ingesta de ese alimento terminado. Eh, Hay una pequeña clasificación que es a lo que se le llama manipulador de alto riesgo, que son aquellos que mantienen contacto directo con los alimentos que no van a sufrir un tratamiento posterior, o sea, en la etapa final, ese es el manipulador de alto riesgo, antes de llegar al consumidor. Y también son aquellas personas que intervienen en la elaboración de alimentos. Si yo como mamá estoy manipulando un bife para hacer una milanesa para mi hijo, soy manipulador de alto riesgo porque posterior a esa etapa no va a haber nada más que se le haga a ese alimento previo a la ingesta de mi pequeño de esa milanesa. Entonces, cualquier desvío que yo pueda provocarle al alimento en alguna de esas etapas mientras estoy elaborando la milanesa es de alto riesgo para quien va a ser el consumidor final, que es mi hijo, ¿sí? Lo importante es entender que ser manipulador de alto riesgo no supone enfermar, ¿sí? Riesgo de enfermar. Supone ser más responsable a la hora de manipular el alimento, ¿sí? Ya que la salud del consumidor se va a encontrar en mis manos. ¿Qué es un alimento seguro? Para el Código Alimentario Argentino, para el Códex, para la Organización Mundial de la Salud. Hablamos de seguridad alimentaria cuando nos referimos a
el uso de distintos recursos o estrategias para asegurar que todos los alimentos sean seguros para el consumo, es decir, que no vayan a transmitir ningún tipo de enfermedad al ingerirlo, y se habla de esta palabra tan por ahí poco usada que es la inocuidad, ¿sí? Que no va a poner en riesgo a la persona que consume ese alimento al ingerirlo. Es decir, que inocuo es esto, que no va a causar daño al consumidor cuando sea preparado y o consumido de acuerdo a su uso esperado. También esto es muy importante mencionar, ¿sí? De acuerdo al uso esperado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo también cuando consumo alimentos preelaborados que requieren un paso posterior o alimentos terminados, tengo que respetar las indicaciones del envase, porque el elaborador es el que diseñó el uso previsto de ese alimento y el que estipuló ciertas condiciones para que el alimento sea seguro. Vamos al caso más común, una leche maternizada o una leche en polvo. Debo guiarme con los pasos que dice el elaborador de cómo preparar y reconstituir ese alimento para que yo pueda garantizar que es seguro. Si yo cambio las condiciones de cantidad de agua, temperatura, tiempo de mezclado, tiempo de cocción, por ejemplo, en algún otro alimento, hablemos de, no sé, un alimento a base de carne que está preelaborado o precocinado, pero yo no respeto el tiempo de elaboración, de cocción, la temperatura, etcétera, no estoy usando ese alimento de acuerdo al uso previsto y por lo tanto no puedo garantizar que sea inocuo, ¿sí? Porque no estoy respetando las condiciones del elaborado. Eso también es importante mencionarlo, ¿sí? Porque hay tablas nutricionales y hay seguridad alimentaria que responden a las condiciones que el elaborador pactó para que ese alimento se prepare, que si no se cumplen, no tengo garantía de que el alimento cumpla ni con la tabla nutricional, perdón, del alimento reconstituido. Por ejemplo, si yo preparo una leche en polvo con más cantidades de gramos que el elaborador propone para reconstituir un vaso de leche, o con menos, la condición nutricional de ese alimento no va a ser la esperada según la tabla nutricional. Voy a tener una leche más diluida o más concentrada que va a tener más o menos nutrientes en función de lo que yo haya preparado. Pero si yo la reconstituyo tal cual me pide las condiciones del envase, puedo garantizar que esa tabla nutricional se va a cumplir en ese alimento. ¿Qué sería un alimento opuesto? No inocuo, ¿sí? Es un alimento que está contaminado. Y tenemos distintos tipos de contaminantes. Acá es importante mencionar los tres más comunes donde se agrupan la mayoría de los contaminantes. Tenemos contaminantes de tipo físico, de tipo químico y de tipo biológico, ¿sí? ¿Qué son estos peligros? ¿Sí? Ahí los vamos a ver. Es importante diferenciar el concepto de peligro del concepto de riesgo, ¿sí? El peligro es la fuente, la situación o el acto con potencial, ¿sí? Puede ser un agente biológico, físico, químico, que ya dijimos, capaz de provocar un daño, un efecto nocivo para la salud. Mientras que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de una exposición peligrosa, ¿sí? Que provoque un daño o un deterioro a la salud. Y esa probabilidad puede ser alta, media o baja. Les doy un ejemplo particular. Por ejemplo, un peligro físico puede ser presencia de vidrio en un alimento. Ahora, el riesgo es la probabilidad de que haya vidrio en ese alimento. Si, por ejemplo, hablamos de una leche maternizada y en la industria donde está procesando hay material de vidrio alrededor o la maquinaria en la que se produce ese alimento, hay vidrio y eventualmente cada cierto tiempo por vibraciones, cambios de temperatura, hay rotura de vidrio, hay una probabilidad alta o media de estar expuesto a ese riesgo, ¿sí? Ese riesgo va a ser alto o medio de estar expuesto, perdón, a ese peligro, ¿sí? El peligro está y es latente, pero el riesgo es lo importante, porque por ahí podemos tener peligros que son graves, pero el riesgo es bajo, ¿sí? Entonces, la probabilidad es la que termina dándonos el riesgo. Existen tres tipos principales de contaminación, ya las mencioné, ¿sí? Contaminación física, aquellos cuerpos extraños que en general no corresponden con el alimento y que pueden ser generalmente percibidos por el ojo humano. Hablamos desde elementos metálicos, piezas metálicas, alambres, tornillería, tuercas, ¿sí? De máquinas, de equipos, pedazos de vidrio, clavos, un botón, pedazos de uña, ¿sí? Una astilla de madera, trozos de virulana o esponja de acero a la hora de lavar utensilios de cocina, por eso no están permitidos en las industrias, ¿sí? Efectos personales como puede ser aros, un reloj, piercing, colgantes, pestañas postizas, maquillaje, todos pueden ser
resultar ser peligrosos para el consumidor debido a que pueden causarles cortes, atragantamientos u otros daños. Y también son peligros físicos aún aquellos que son parte del alimento pero que no debieran estar en el alimento, que pueden ser huesos, restos de espinas, restos de escamas, por ejemplo, en un pescado, o de piel, o de plumas, o de uñas también de un animal, ¿sí? Todo lo que no correspondería o no es apto para ser ingerido y que llega como contaminante. Colillas de cigarro, curitas, lapiceras, etcétera, agujas, restos de guantes, envases de los mismos alimentos o de los insumos o los ingredientes que se usan para preparar esos alimentos. ¿Qué es una contaminación química? Aquí se encuentran los productos químicos como productos de limpieza, desinfección, insecticidas, ambientadores, ¿sí? Residuos de plaguicidas, perfumes, que puedan llegar al alimento de forma casual. Siempre hablamos de forma no intencional, ¿sí? Que no hay un sabotaje o una adulteración del alimento. Y contaminación biológica, que es la más común o la que no tiene efectos visuales que puedan ser detectados, pero a veces es la más peligrosa. Y es la causada por la acción de seres vivos, abarca cualquier ser vivo, como insectos, pueden ser moscas, cucarachas, abejas, roedores, ratas o ratones, aves, y la que es menos visible, los microorganismos, bacterias, hongos y parásitos, y los virus, que si bien no son seres vivos, utilizan la maquinaria de un ser vivo para reproducirse, ¿sí? Es importante mencionar que los que más perjudican los alimentos generalmente son las bacterias y los virus, ¿sí? La inocuidad. Mientras que las levaduras y hongos generalmente lo que afectan es la calidad. Y también es importante mencionar en los microorganismos que tenemos como distintas categorías de microorganismos. Tenemos microorganismos que son beneficiosos y que nos ayudan a elaborar alimentos o darle características funcionales a los alimentos, por ejemplo, para pasar de una leche a un queso, de una leche a un yogur, hay un microorganismo interviniendo ahí que da características funcionales agradables y buscadas. Pero cuando se nos echa a perder un queso, cuando se nos descompone un yogur, cuando se nos corta una leche, hay microorganismos que pueden ser alterantes o patógenos, ¿sí? Y acá hay que diferenciar, porque el alterante puede producirnos algún malestar, puede producirnos alguna toxinfección o a una intoxicación, mientras que el patógeno nos va a provocar una intoxicación, ¿sí? Y causan enfermedades de transmisión alimentaria. Dentro de los microorganismos patógenos, algunos también es importante mencionar que producen toxinas, que son venenos producidos por algunos microorganismos que quedan en el alimento, independientemente de si el microorganismo después muere o permanece vivo en el alimento, pero la toxina queda y termina siendo eso lo que nos afecta y nos enferma. Bueno, en el PDF van a poder encontrar un poco más de descripción de esto para quienes quieran profundizar. Yo quiero dar algunos ejemplos para no hacerlo muy largo, ¿sí? ¿Qué factores influyen en la parte de microbiológica, ¿sí? Y por lo cual es importante cuidar nuestros alimentos, ¿sí? Que los microorganismos en su mayoría se reproducen a gran velocidad. Esto se habla de un crecimiento exponencial. Cada 20 minutos duplican su población. Si yo partí de una bacteria, supongamos, en el caso hipotético que yo tenga una bacteria, a los 20 minutos tengo 2, pero a los 40 minutos de la bacteria inicial tengo 4 y a los 60 minutos ya tengo 8. Y cuando quiero acordar, en 2 horas o 3 horas tengo entre 32, 64, 128 y cada vez es mucho mayor la cantidad de microorganismos que tengo por cada 20 minutos de exposición a las condiciones que normalmente favorecen la reproducción. ¿Cuáles son estas condiciones? La presencia de nutrientes. Y los alimentos son la fuente óptima de nutrientes, ¿sí? Tenemos azúcares, tenemos agua, disponibilidad de agua, tenemos grasas, tenemos proteínas y todo es lo que ellos necesitan para justamente reproducirse. El agua, propiamente dicha, como les decía, ¿sí? Y el agua que esté disponible, porque no es lo mismo un alimento que yo tenga seco a un alimento que yo tenga reconstituido o que sea fresco y que tiene el agua disponible para que estos microorganismos la aprovechen. La presencia o no de oxígeno, esto va a depender de qué tipo de microorganismo es, pero ante ciertas condiciones de oxígeno hay microorganismos que tienen mayor tendencia a reproducirse. Las temperaturas, siempre las temperaturas
ambiente son las más favorables, siempre sobre los 30 grados, 35 grados, 45 grados son las óptimas, pero también tenemos microorganismos que se reproducen en temperaturas de refrigeración, ¿sí? No obstante, siempre las temperaturas de refrigeración y de congelación aletargan, ralentecen la maquinaria de reproducción y disminuye la probabilidad de que estos microorganismos se reproduzcan. El pH, que son las condiciones de acidez del alimento, ¿sí? Hay microorganismos que tienen la tendencia a reproducirse en alimentos que son más ácidos y hay otros que necesitan alimentos menos ácidos. Y el tiempo de exposición, el tiempo que el alimento permanece en alguna de estas condiciones anteriores disponible para que los microorganismos que están presentes se reproduzcan, porque entendemos que no hay ningún microorganismo, no hay ningún, alimento estéril, ¿sí? No hay alimentos estériles. Los alimentos tienen cargas controladas de microorganismos que si yo no cuido esas condiciones, puedo elevar sus condiciones de microorganismos en una cantidad que sea peligrosa para la salud. También van a poder encontrar esto de las condiciones, ¿sí? Una cosa a mencionar respecto a la temperatura, que esto es básico, es que el rango de temperatura entre los 60 grados y los 5 grados es el rango de temperaturas peligrosísimo. ¿Qué estamos hablando? De alimentos que están a temperatura ambiente o alimentos que habiendo sido cocinados se dejan enfriar a temperatura ambiente sin llevarlos a la refrigeración, o alimentos que habiendo estado refrigerados se sacan y se dejan atemperar a temperatura ambiente. Pero este rango entre 60 y 5 grados es súper peligroso porque el 85% de los microorganismos crecen y se desarrollan a estas temperaturas y son los microorganismos, en su mayoría alterantes y patógenos, los que van a descomponer mi alimento y lo van a hacer no apto o no inocuo para el consumo, ¿sí? Por eso es que yo tengo que tener los alimentos por encima de 60 grados cuando los cocino y los caliento para la cocción, ¿sí? Y no demorarme más de una hora, hora y media en temperaturas inferiores. Y cuando refrigero tengo que asegurarme que mi heladera o mi congelador esté por debajo de los 5 grados, porque también si yo no tengo la heladera en buenas condiciones o no está enfriando adecuadamente, o sobre todo en la época de verano o la época que se aproxima, que son las de las fiestas, donde las heladeras se sobrecargan, si la temperatura está por encima de 5 grados, también tengo riesgo de que esté exponiendo mis alimentos a una temperatura no segura. Es importante entender algo que ya les había mencionado antes, que hay alimentos que son de alto riesgo o de bajo riesgo en función de sus condiciones. Si yo hablo de un paquete de fideos secos que tengo en mi alacena, estoy hablando de que es un alimento de bajo riesgo, porque tiene nutrientes, sí, pero es seco, tiene muy bajas condiciones de agua, de humedad disponible para que los microorganismos se reproduzcan. Eso no quiere decir que va a ser inocuo permanentemente o que ante ciertas condiciones se pueda presentar el riesgo. Por eso también los alimentos tienen fechas de vencimiento, tienen formas de conservación que tengo que respetar. Pero si yo hablo de un queso o un yogur envasado, estoy hablando de un alimento de alto riesgo, porque necesita condiciones de temperatura para el almacenamiento, condiciones de cierre para que no se recontamine, para que no haya exposición al oxígeno, tengo condiciones de acidez favorables, tengo carga microbiana, porque los yogures, por ejemplo, o los quesos, tienen sus microorganismos beneficiosos que favorecieron la formación de ese queso, de ese yogur, dentro, pero también se pueden contaminar o esos mismos microorganismos seguir reproduciendo en más cantidad y también terminar afectando porque es un queso que se pone muy ácido o un yogur que se pone muy ácido y que ya no mantiene las condiciones ideales de yogur inicial. Entonces, ahí estoy hablando de alimentos de alto riesgo, que por su tipo de composición nunca van a ser almacenados a temperatura ambiente. Siempre van a necesitar condiciones de cuidar la temperatura, la humedad, la acidez, ¿sí? La exposición al oxígeno y el tema de que son ricos en nutrientes. Como para cerrar esta primera etapa, 5 claves que tenemos que tener en cuenta para cuidar nuestros alimentos a la hora de hablar de inocuidad alimentaria. Siempre la higiene, ¿sí? Es muy importante ser cuidadosos con la higiene. Las manos, si nosotros vamos a manipular alimentos, es muy importante el lavado de manos. Siempre, siempre. Después de manipular pañales, después de manipular carne cruda, después de manipular dinero, vegetales que hemos traído de la verdulería, ¿sí? Tener la vestimenta adecuada, que esté higiénica, que esté en buenas condiciones, ¿sí? El estado de salud del que manipula, porque también transmitimos nuestras enfermedades por intermedio de los alimentos si nosotros estamos en malas condiciones, si estamos con una gastroenteritis o con una infección de alguna enfermedad de transmisión alimentaria,
la podemos transmitir a los consumidores, ¿sí? Los hábitos que tengamos, ¿sí? Con la higiene, con la limpieza, con los residuos, con el manejo y cuidado de plagas, ¿sí? La limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, de los utensilios y de las frutas y verduras. Esto es muy importante. Clave número 1, sanitizar. No solo lavar, sanitizar frutas y verduras, ¿sí? Un punto aparte con esto, ¿sí? Es muy importante porque recuerden que las frutas y verduras vienen del campo, donde a veces no se usa agua segura para el riego, donde hay animales que defecan y orinan en las fuentes de agua, las tierras donde se cosecha. Hay manipuladores que no tienen las mejores condiciones de higiene porque no cuentan con baños, sino con letrinas, sin acceso al agua potable para higienizarse antes de seguir manipulando y cortando las frutas que después me llegan a mi casa. Luego tenemos gente en los puestos de frutas y verduras, ferias municipales, etcétera, en las verdulerías, gente que toca y manipula, y todo eso llega a mi casa. Si yo solo le doy una lavadita y una enjuagadita a la fruta con agua y después me la como, obviamente voy a tener dolores de panza, voy a tener diarrea, voy a tener vómitos, malestares, flatulencias, porque estoy incorporando una carga de microorganismos que no he eliminado antes de ingerir ese alimento. Por lo cual es muy importante hacer un lavado, retirar la suciedad visible, ¿sí? Con agua segura, y luego sanitizar, es decir, desinfectar nuestras frutas y verduras utilizando hipoclorito de sodio, lavandina común, no aditivada, siguiendo las condiciones del envase de la lavandina a la hora de seguir este procedimiento. Usando la cantidad de litros de agua que se propone en una bacha o en un recipiente limpio, colocando la fruta y la verdura lavada, ¿sí? Y agregando la dosis de hipoclorito de sodio, dejándolo actual el tiempo que indica el envase, para eliminar toda la carga microbiana que tenga en su superficie. Aún con la verdura y la fruta que se va a pelar, ¿sí? Y de esa forma mantenemos la higiene de la heladera también. Contaminación cruzada, ser cuidadosos a la hora de manipular alimentos crudos y cocidos, ¿sí? Para evitar la contaminación cruzada de alimentos, cuidado con las tablas, cuidado con los cuchillos, con los tenedores que usamos a la hora de manipular alimentos crudos, alimentos cocidos, para evitar que la contaminación del crudo o del sucio se traslade al alimento listo para el consumo. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, ¿sí? Procedimientos adecuados de almacenamiento, descongelado seguro, ¿sí? Descongelar en microondas, descongelar bajando a la heladera, nunca descongelar alimentos a temperatura ambiente sobre la mesada, dejándolo o en agua, porque todo eso es peligroso y aparte salpica y puedo contaminar otras fuentes o los alrededores, como bachas, mesadas y utensilios que estén en la cercanía, ¿sí? Siempre descongelar en microondas o directo en la cocción. En la mayoría de los casos se puede descongelar. Si yo congelé en porciones fraccionadas, puedo descongelar directamente cocinando en microondas o bajando la noche anterior a la heladera, ¿sí? Pero evitar el descongelamiento por medios con agua, donde hay riesgo de salpicaduras, o a temperatura ambiente, que es el más riesgoso por este rango de temperatura que les mencionaba, entre 60 y 5 grados, donde el alimento empieza a perder agua, ese agua está disponible, está llena de microorganismos, tiene nutrientes y los microorganismos empiezan este proceso de multiplicación cada 20 minutos. También esto tenerlo en cuenta a la hora de transportar materiales, ¿sí? Materias primas o productos terminados cuando yo voy al súper. Siempre empezar por las góndolas de los productos no perecederos o los productos que no están en heladeras, y cuando ya estoy cerca de terminar mi recorrido por el supermercado, recién voy a la góndola de frescos y de congelados al final, me voy inmediatamente a la caja y de la caja a la casa, ¿sí? Evitar ir a otros lugares o puntos intermedios que hagan que yo pase más de 1 hora, hora y media, 2 horas con estos alimentos a temperaturas no seguras en estos rangos que habíamos mencionado, ¿sí? Cuarta clave, la temperatura y tiempo de cocción de los alimentos, seguir las indicaciones del envase, seguir las indicaciones de recetas y nuestros sentidos, ¿sí? Entender que las carnes no tienen que tener jugos rosados en las carnes vacunas o las carnes de cerdo, lo mismo para el pollo, tienen que tener jugos cristalinos o haber perdido el jugo, sobre todo para las infancias. Evitar tener contacto con alimentos crudos y cocidos, ¿sí? Mezclando donde pueda haber una contaminación cruzada, que lo habíamos visto recién, ¿sí? Y
La temperatura de cocción también, porque es muy importante, ¿sí? Hay temperaturas que yo necesito alcanzar para que la carga microbiana que puede tener ese alimento, como puede ser una carne, se destruya. Si yo cocino a muy baja temperatura, tengo que entender que le tengo que dar un tiempo muy prolongado de cocción. Si yo voy a cocinar a una temperatura baja, no puedo esperar que el alimento en 5 o 10 minutos esté. Tal vez le tendré que dar una hora y cuarto, una hora y media, ¿sí? Si necesito que ese alimento esté rápido, tendré que elevar la temperatura y asegurarme las medidas que dijimos antes de los jugos, por ejemplo, en caso de carnes, para que el alimento sea seguro. Y la clave número 5, utilización de agua y alimentos seguros, ¿sí? Agua segura, agua potable, que yo tenga certeza que es un agua que ha pasado por un proceso de potabilización. Y si no tengo certeza o estoy en un lugar donde no tengo acceso o le siento gusto raro o han habido épocas de lluvia o algo, la hago hervir, ¿sí? Por 5 minutos, la dejo enfriar y la consumo. O la potabilizo agregando en 1 litro de agua una gotita de hipoclorito de sodio sin aditivar, ¿sí? El hipoclorito de sodio que diga en la indicación de la etiqueta que es apta para potabilizar agua. Y en el mejor de los casos sigo las indicaciones del elaborador de ese hipoclorito de sodio, porque también depende de la concentración inicial de esa lavandina, es la cantidad de gotas o de mililitros que yo tengo que agregar por litro de agua. No va a ser lo mismo si yo parto de una lavandina que dice 35 gramos de cloro por centilitro que si estoy partiendo de una que dice 45, porque a más concentración uso menos dosis inicial para lograr el mismo efecto, ¿sí? Limpieza de tanques, algo muy poco común en nuestra región, pero el Código Alimentario Argentino establece que nosotros debiéramos limpiar una vez al año nuestros tanques de agua porque no son totalmente herméticos. Hay polvos, hay heces, hay palomas, hay hojas, hay contaminación, hay vientos. Estamos en una zona de mucho viento donde todo eso traslada microorganismos y se asientan en nuestro tanque de agua. Y hay veces que el agua llega en buen estado, pero al pasar por nuestro tanque luego se contamina y tenemos agua que no es segura, ¿sí? La selección de la materia prima, esto es muy importante, nunca vamos a obtener un producto de calidad si no partimos de una materia prima de calidad. Si yo quiero elaborar una tarta de verduras de excelente calidad y buena vista, que realmente sea atractiva, no puedo partir de un brócoli en mal estado. Si es un brócoli que ya está en mal estado, está amarillento, está feo, obviamente el producto final no lo va a mejorar ninguna de las técnicas culinarias que yo pueda aplicar por excelencia, ¿sí? Porque para yo obtener un buen producto final tengo que partir de una buena materia prima inicial. Y muy importante aprender a leer rótulos y etiquetas, ¿sí? Toda la información que está ahí, incluida la nueva, a la que a veces la gente se niega un poco, que son los rombos de información nutricional, está ahí para advertirnos, informarnos o enseñarnos de cómo manipular y cómo proceder a la hora de consumir ese alimento. Bueno, para ir finalizando, en el PDF que les adjunto les dejo información sobre enfermedades de transmisión alimentaria más comunes, ¿sí? Qué cosas tener en cuenta, qué sintomatología, qué prácticas de prevención podemos hacer. También les dejo un slide con el tema de sanitización de vegetales, cómo lo hago yo como profesional y cómo me cambió la vida desde que lo hago, porque entiéndase que la fruta y la verdura no me cae mal, no le cae mal a mi familia, me dura más la heladera limpia, me dura más la fruta y la verdura, no se me descompone, no se me llena de hongo la heladera, ni el queso, ni ningún otro alimento que tengo en una heladera compartida, ¿sí? Y algo que queda pendiente para una próxima sesión va a ser el tema de algunos productos de elaboración propia, ¿sí? Ser muy cuidadosas a la hora de manipular todo lo que tenga que ver con yogur casero, ricota, queso crema, embutidos, tomates triturados, ¿sí? Mermeladas y compotas, ¿sí? Porque yo soy muy pro, como les decía, por mi formación de cocinera, en elaborar estos productos, pero hay que ser muy cuidadosos porque una mala manipulación puede hacer que un producto que industrialmente seguro en la forma de elaboración propia o casera pueda ser de alto riesgo para las personas. Y acá hablamos de embutidos que puedan tener presencia de triquinosis, que es un parásito, si no estamos trabajando con carnes seguras o con carnes que sean libres de este parásito, para lo cual hay un análisis que hay que hacer. Puedo estar teniendo problemas con elaboración de quesos, ricota o yogur que se me contaminen y que puedan producir gastroenteritis a las personas, porque hay microorganismos peligrosos en los lácteos que pueden ser transmisores de enfermedades alimentarias, ¿sí?
Lo mismo para el tomate triturado, pimientos en conserva, o otras encurtidos o preparaciones donde pueda haber unas condiciones de acidez que no sean las ideales y yo me pueda estar exponiendo a un microorganismo que es el Clostridium botulinum, que produce una enfermedad muy grave que es el botulismo, ¿sí? Y lo mismo con mermeladas y compotas si yo no les doy el punto indicado o adecuado con la cantidad de azúcar que deben llevar, porque me expongo a desarrollo de bacterias, pero sobre todo de modos alterantes, ¿sí? Pero esto quedará para una próxima sesión. Bueno, quedo a disposición de cualquier persona que necesite contactarse o sacarse alguna duda y espero les haya servido. Muchísimas gracias.